Como en todos nuestros encuentros, nos tomamos estos minutos previos tan importantes, tan valorados, que continuamente todos los grandes maestros, las grandes maestras nos recuerdan la motivación, la generación de la bodhicitta, el despertar de esto que en el budismo no tiene separación, la mente y el corazón, la mente del despertar. Que hay allí presente la aspiración constante de que en todo nuestro desarrollo vayamos y de manera cada vez mayor obteniendo este doble beneficio, el propio, el personal y el beneficio que podemos aportar en nuestra comunidad, nuestro entorno, el beneficio que podemos ofrecer como con este sentimiento también de gratitud y de cercanía, de gratitud hacia todo lo que hemos recibido, hacia tantísimas personas y circunstancias que se han dado para que nuestra vida esté aún latiendo y que en el transcurso de ella, con las vicisitudes propias de la vida, pues hemos tenido los recursos afectivos, materiales, sociales, que nos han permitido sostenernos en esos momentos tan difíciles. Además del aprendizaje, el aspecto lúdico también, ¿por qué no recordarlo? Nuestra vida está compuesta de muchas parcelas, así que a todos, a todas quienes han participado en este incansable trabajo que es el de aportarnos algo a nuestras vidas, pues vaya hacia ellos y desde ellos nuestro agradecimiento que intentamos ponerlo de manera práctica en nuestro día a día, también aportando algo a nuestro entorno. Así que vamos a pensar esta profunda motivación que esta práctica, la escucha, la reflexión, la enseñanza, la experiencia que estamos por comenzar, no solo nos traigan sosiego, paz y bienestar, que es lo que solemos anhelar en general cuando nos acercamos a la meditación, sino que realmente nos ayude a conocernos de manera muy profunda, al mismo tiempo que muy honesta, para poder trabajar en estos dos aspectos mayores. El de reconocer qué es lo que se interpone en este intento constante de llevar a nuestra vida cotidiana, vuelvo otra vez con esta idea, de forma espontánea, nuestra habilidad con el cuerpo, con la palabra y desde la mente y desde el corazón que pueda beneficiar a los demás, a uno mismo y a los demás. Ese es uno de los puntos principales del Dharma, darnos cuenta de todo aquello que se interpone circunstancialmente para esa expresión genuina de bondad y de compasión. Y también, al mismo tiempo, pues poder dibujar con una clara silueta todos aquellos aspectos tan profundos de nuestra naturaleza, tan bondadosa, que están allí latiendo desde nuestra primera inhalación y que queremos pues conocerlas, estabilizarlas e incrementarlas. Así que vamos a generar ese profundo sentimiento de esta actitud, de esta predisposición. Con esta misma intención tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por el mérito de la práctica de la generosidad y de las demás virtudes trascendentales alcancemos la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan soki chonamla yanchu bardo dani ke suchi da ki yin sangi pe sonan kidro la penchir sanjidro parjo sangye chedan soki chonamla yanchu bardo dani ke suchi da ki yin sangi pe sonan kidro la penchir sanjidro parjo sangye chedan soki chonamla yanchu bardo dani ke suchi da ki yin sangi pe sonan la penchir sanjidro parjo. Que todos los seres conozcamos las causas que originan el bienestar, la felicidad auténtica, para poder convertirnos en un agente muy activo de generar estas causas de felicidad y bienestar. Que todos los seres podamos conocer las causas que obstaculizan, que se interponen para esta expresión genuina
de la bondad, de la ternura y de la sabiduría, y que estemos suficientemente atentos y despiertos para detectarlas de manera pronta y poder ponerles un límite a esas expresiones que impiden lo genuino de nuestro corazón. Y que en ambas direcciones, en la generación del bienestar y en la limitación del daño posible, pues esté equilibrado en ese punto ecuánime, en ese punto cero de la ecuanimidad, que no reconoce preferencias y que entiende que la totalidad de los seres sensibles estamos todos necesitados de ser respetados, queridos, cuidados, y que al mismo tiempo estamos necesitados también, o hay en nosotros un pulso de ayudar, de acompañar y de cuidar. Estamos explorando las paramitas, las virtudes trascendentales. No estoy siguiendo el orden habitual y además el orden en el que generalmente se las presenta tampoco es la secuencialidad en la que se expresan. La generosidad, la paciencia, la diligencia que hemos estado viendo este tiempo, el comportamiento ético, virtuoso, que lo abordaremos en 1 o 2 lunes, y la meditación y la sabiduría que vamos a estar abordando este y el próximo lunes, pues son vasos comunicantes por donde fluye esta motivación. A veces por cuestiones pues, pedagógicas, si se quiere, académicas, escolásticas, vamos viendo una u otra con mayor precisión, con mayor profundidad, pero hay un diálogo constante entre todas ellas, ¿no? Hoy nos vamos a estar encargando un poco de la meditación. Y sin duda meditación y sabiduría, si entre todas hay una relación directa, no la hay en menor grado entre la meditación y la sabiduría. En general, en nuestro contexto, cuando hablamos de sabiduría, pensamos en eruditos, en mucho conocimiento, pero también la vida nos ha traído esta otra versión de la sabiduría. Aquella habilidad vital que suelen desplegar personas de distintos ámbitos que su experiencia vital les ha proporcionado para entender qué es lo auténticamente profundo e importante en nuestras vidas. Muchas tradiciones de sabiduría, pues a lo largo de este largo recorrido de la humanidad han abordado el tema, y particularmente el budismo. El tema de la sabiduría está muy relacionado con la comprensión profunda de esta diferencia entre cómo son las cosas de manera auténtica, tanto de orden material como de orden inmaterial, como pensamientos, la identidad del yo, la identidad de todas las formas, de todo lo que percibimos. Esa diferencia que hay entre cómo auténticamente son y cómo la experimentamos. Hay en ese intermedio, por ponerlo por ubicarlo en algún punto, ese punto intermedio entre cómo las cosas auténticamente son y cómo las experimentamos, habita ese error constante que el budismo señala como ignorancia, que es una palabra que a veces suele provocar cierta incomodidad porque pareciera que es un agravio y que está valorando nuestra inteligencia o nuestros conocimientos. Ese error activo de la mente que llamamos ignorancia en el budismo es, por decirlo de manera muy simple, creernos a nosotros mismos tal como experimentamos las cosas, ¿no? Y este es un punto interesante y es muy profundo y que va mucho más allá de una mera descripción que estoy haciendo ahora. Porque podemos estar muy convencidos de que cuando vemos una silla, como estoy viendo yo ahora aquí en la sala en La Compa, lo que estoy viendo es una silla y no lo estoy confundiendo con ningún otro objeto. Y sé muy bien la diferencia que hay entre la silla y la cámara web a la que estoy viendo ahora. De tal manera que si alguien me pide una silla o me pide una cámara web, pues sabré muy bien qué es, hacia dónde debo dirigirme. Pero las etiquetaciones que vienen acompañadas como mi silla,
mi cámara web, insisto, de manera muy rudimentaria lo estoy expresando. Todo esto es muy profundo y muy complejo. Es esa distorsión. Es ese punto en el que comienza a distorsionarse y en el que comienzan a convivir esas fronteras entre yo y el otro, entre los otros y yo, y en el que se suele generar mucha tensión. A veces esa tensión nos lleva a negociar, en el término más amplio de la palabra, no solo negociar económicamente, y todos salimos gananciosos desde ese punto de fricción, de negociación y de adaptación. Pero otras veces esas fronteras se hacen infranqueables y por lo tanto pues generan conflictos que pueden ser muy dolorosos, y a lo largo de nuestra historia personal y de la historia de la humanidad pues hay tantísimos ejemplos. Refiriéndome a la relación de la sabiduría y la meditación, la sabiduría debe estar presente en todas las paramitas, en toda expresión de generosidad, de diligencia, de comportamiento ético. Y aquí la apelación o la interpretación más casera de decir cómo la sabiduría puede acompañar a la generosidad o a la diligencia, pues es la espontaneidad. Esa espontaneidad en la que no media estas separaciones arbitrarias, no necesariamente injustas, pero arbitrarias, entre el otro y yo. Así que en esa espontaneidad de la generosidad, de la paciencia, de la diligencia, que es generosa, que es paciente y que es diligente, porque es simplemente lo que entendemos que hay que hacerlo, y que es inclusiva. El aspecto de la sabiduría está muy presente en la meditación y hay allí un largo recorrido de observación. Ese es el punto, o estamos llegando a uno de los puntos fundamentales o fundacionales, ¿sí? Fundacionales si se quiere, de la meditación. Uno de los principales objetivos de la meditación es conocer cómo funciona nuestra mente. Así que al mismo tiempo nos estamos convirtiendo en el observador y el observado. Y eso es posible mediante lo que tantísimos meditadores, y no solo de la tradición contemplativa budista, sino desde India, incluso también desde Occidente, a lo largo de varios siglos, han ido desde ese enfoque empírico, que han ido llevando una suerte de investigación exhaustiva de la mente, y se ha acumulado una cantidad considerable de resultados experienciales. Y que hoy no es que estén rubricados, no es que haya sido necesario que lo homologuen, pero que también se están expresando en los términos de Occidente, por decirlo de manera también muy rápida, en los términos mensurables. Esta relación que se ha ido fortaleciendo desde hace como mínimo 20 o 30 años entre el budismo y las ciencias contemporáneas, pues ha llevado a un profundo estudio y mapeo de qué es lo que sucede en la mente cuando se medita, y en nuestro cerebro cuando se medita. Volviendo a la tradición, basándose en este enfoque empírico, con una mente muy bien entrenada, los contemplativos han encontrado métodos eficaces para conseguir una transformación gradual de nuestras emociones, de nuestros humores, de los rasgos de carácter. Y también pues, ha permitido ir erosionando las tendencias atávicas más enraizadas, que suelen constituir todos estos obstáculos a los que estábamos haciendo mención en nuestra vida, y que impiden la expresión espontánea y auténtica de la bondad, la libertad, la paz y la fuerza interior. Trayéndolo el tema de la meditación y de la sabiduría a nuestras experiencias personales, podríamos encontrar en nosotros y en nuestro entorno a muy pocas personas que, siendo absolutamente sinceras, serían capaces de afirmar que no hay nada en su modo de vida y en su manera de aprehender al mundo que no haya que ser mejorado. Aunque algunas personas consideran sus propias debilidades y sus tics neuróticos o sus emociones conflictivas como parte distintiva y preciosa de su personalidad, ¿no?
A veces yo también me reconozco que en un pasado a lo mejor no tan lejano, uno, sobre todo cuando uno es joven y quiere presentarse, está tan atemorizado, aunque da un aspecto, porque el mundo es, tiene como esta doble cualidad, que te atrae y te atemoriza. Pero allí vas, el mundo te llama. Y hay algunos caracteres con los que uno incluso hasta los finge, los representa, porque pareciera que una firmeza, un carácter contundente, una ligera tendencia a la irascibilidad, pues nos da esa potencia extra que necesitamos. Creo que necesitamos bastante tiempo para comprender la fortaleza de la ternura, la fortaleza de la paz, la fortaleza que hay en sentirnos vulnerables, ¿no? Así que en algún punto nosotros y otros, en definitiva todos los seres humanos, en algún punto nos sentimos preciosamente engalanados con nuestras emociones más conflictivas. El mal humor, la tosudez, ¿no? De esto no hace falta que hable mucho, ¿verdad? Lo conocemos. Nuestra mente a menudo se halla sumergida en multitud de problemas y pasamos un tiempo considerable siendo víctimas de nuestros propios pensamientos. Vuelvo a recordar la frase de Frankenstein, el diálogo que tiene cuando su hacedor le dice, yo te he creado, y Frankenstein le responde, sí, pero yo soy tu dueño. Y con nuestra mente, nuestros pensamientos, que es una cualidad extraordinaria como seres humanos, pues en algún punto o en muchos nos trae algunas malas pasadas y a veces unos grandes dolores de cabeza. Pasamos mucho tiempo también mejorando las condiciones exteriores de nuestra vida y claro que sí, que vale la pena. El confort, la diversión, bien, tener un sitio que coincida con nuestros gustos y necesidades, pero a veces es importante recordar, porque lo solemos olvidar, que a fin de cuentas es siempre nuestra mente la que crea la experiencia del mundo. Así que sin duda que es importante satisfacer nuestras necesidades materiales siempre, y allí vamos viendo también nuestra relación con la materialidad de los objetos, que a veces va más allá de las satisfacciones del bienestar y comienzan lo que bien tanto sabemos cuando hay una intención casi obscena de acumular, de mostrar, ¿no? Y descansar en nuestras propiedades como una expresión de nuestra debilidad, que no podemos descansar en las cualidades de nuestra mente. Sería paradójico que hablando de la meditación no meditáramos, así que voy a hacer una pausa en esto, que aunque simplemente voy a contar dos cositas más y ya nos ponemos a meditar. Y quiero hacer una defensa de esto, que está muy bien repetirlo una y otra vez porque solemos subestimar nuestra capacidad de cambio. Los rasgos de nuestro carácter nos acompañan durante mucho tiempo, durante tanto tiempo que solemos pensar que son una parte inherente, son una parte constitutiva de nuestro ser. Tantísimas o varias tradiciones de sabiduría y las ciencias contemporáneas pues nos van poniendo en contradicción con estas afirmaciones. Nuestros rasgos de carácter son maleables, la neuroplasticidad del cerebro, bien, tantísimos elementos que podemos tener para generar esta confianza que podemos cambiar si nos lo proponemos. De allí la generación constante de esta mente al despertar de la bodhicitta. Es un punto de la generosidad y de la compasión y del amor hacia uno mismo y hacia los demás, comprender y activar el enorme potencial para cambiar que constituye la fuente de inspiración tan poderosa que nos puede estimular a emprender este proceso de transformación interior. Podemos llamarle a este proceso de transformación interior domar la mente. De hecho, hay unas imágenes muy bonitas en el budismo Zen
donde creo que son 7 u 8 las imágenes que representan a un boyero. Bueno, boyero decimos en Argentina, aquí sería un pastor, en la doma del buey. En la tradición budista vajrayana tibetana, pues hay 3 elementos que se van en el camino de la meditación, que van cambiando su ubicación. Un elefante, un mono y un monástico, un monje. Y conforme se va avanzando en ese camino, pues van cambiando las imágenes para ir graficando, como en la doma del buey, la docilidad de la mente, aquella mente indómita, que mediante la perseverancia, la diligencia, la motivación, la paciencia, comienza a ser suavizada, comienza a ser domada. Y podríamos encontrar aquí una expresión de profunda amabilidad, el domar nuestra propia mente, no a fuerza de represión y de violencia y de coerción, sino a fuerza de la motivación y de diligencia, del compromiso. En el sutra El árbol adornado con flores, el Buda dice: la enseñanza perfecta de un Buda no se realiza con el mero estudio. Dharma, ¿no? El budismo, Dharma, sin meditación, es como alguien que se muere de sed mientras es arrastrado sin remedio por un gran río. Si hiciéramos una definición muy rápida de qué es, y muy concisa, de qué es meditación desde el punto de vista budista, podríamos decir que el enfoque budista, para el enfoque budista, meditar es realmente acceder a nuestra propia mente, mirar nuestra propia mente, verla. Y el portal para conocer la propia mente es ser capaces de observar, de escuchar la propia mente, y todos estos otros aspectos como la postura, en qué pensar, en qué enfocar, el tipo de respiración, pues son técnicas, son métodos valiosos, no es que sean secundarios, pero lo que siempre tenemos que recordar es que son un apoyo. No hay que rigidizarnos en la cuestión de la postura, si bien en un comienzo se nos indica y se nos alienta a mantenerla, pero fundamentalmente la postura que vamos a familiarizarnos con ello. De hecho, Gom o Bhavana, tibetano y sánscrito, meditación, Gom o Bhavana, es familiarizarse. ¿Con qué nos familiarizamos? Con, otra vez, aquella frase que suelo utilizar siempre, donde comparo lo que decía el Buda, la mente de mono, Santa Teresa, la loca de la casa, las ciencias contemporáneas, que el modo por defecto de la mente es la dispersión. Así que observar la mente, si hiciéramos también desde un punto de vista esquemático, consiste en 2 aspectos. El poder residir en esa cualidad luminosa, así se la suele describir, esa capacidad de observar y de permanecer en ese reconocimiento. A veces en ámbitos más profundos de la meditación se habla de la conciencia base, y desde esa conciencia base observar la tendencia de esa conciencia que fluye, o vamos a decir que va corriendo detrás de toda aquella información que nos llega a nuestros sentidos. Así que vamos a comenzar a meditar. Vamos a adoptar, sí, claro, una postura. Fundamentalmente, como solemos repasar los lunes, son 3 o 4 los aspectos que tenemos muy en cuenta. Sentados en cojín o en una silla, la espalda recta, los hombros relajados. Ahora tenía los hombros muy tensos, los hombros relajados, la espalda recta. Y además de ir adoptando una postura que tradicionalmente se explora y mucho, pues le vamos a agregar este aspecto de disponibilidad. ¿Hacia quién? Hacia nosotros mismos. ¿Y de dónde surge? ¿Desde dónde surge esa disponibilidad? Desde esta expresión de auténtica y profunda amistad con nosotros mismos. De esta invitación de estar con nosotros mismos. De respirarnos a nosotros mismos. Y esto implica también un punto de osadía, que es lo que tiene esa conciencia base. Un punto de osadía, un punto de intrepidez, teñido de ternura,
Porque no se trata de seleccionar o de prefabricar pensamientos virtuosos, amables, bonitos, espirituales, santos o trascendentales, y descartar, reprimir aquello que pensamos que nos puede avergonzar, o que no son lo suficientemente trascendentales como para que nuestra mente se ocupe. Ese punto de osadía, de intrepidez y de ternura es permanecer sin inmutarnos en esa capacidad, en esa vívida lucidez de la mente que observa y se mantiene en esa observación. Hemos estado practicando tiempo atrás la atención al cuerpo, así que os dejo estas breves instrucciones y nos ponemos a meditar. Recorred a vuestro propio ritmo. ¿Qué tal está vuestro cuerpo, la postura? Si hay tensiones físicas, si hay tensiones emocionales, podemos discernir entre las sensaciones y las percepciones. La sensación, que es el sonido en sí mismo, la sensación de tacto, de temperatura en sí misma, y la percepción son nuestras valoraciones sobre lo que estamos, sobre lo que nos está visitando. Sonidos, olores, recuerdos, proyecciones. Vamos a recordar que los sucesos mentales, dicho de manera muy genérica, todos estos movimientos de la mente, no forman parte intrínseca del aspecto más fundamental de la conciencia. Por eso la conciencia los puede observar. Habitualmente nos pasan desapercibidos por esa fusión cognitiva inmediata. Así que vamos a empezar a contemplar cómo se despliegan en el espacio de una conciencia despierta. El punto esencial es el siguiente. Podemos observar nuestros propios pensamientos y comprender a nuestras poderosas emociones a partir de la perspectiva que ofrece la vigilancia pura o conciencia plena. La capacidad de observar los pensamientos son la manifestación de la presencia pura despierta. Suele jugarse con la imagen de las olas que se elevan del océano y en él se disuelven de nuevo, y que el océano y las olas no son dos cosas fundamentalmente distintas. Que los pensamientos que se despliegan, tal como las olas se expresan desde la superficie del mar, vuelven otra vez al mar de donde han nacido. Y el mar, el océano, no se preocupa por la expresión de la ola. Si es pequeña, si es gigante, permite esa expresión. Os dejo estos 3 puntos, que es observa, discierne y reposa, que alguna vez los hemos explorado. Observa, que es a partir de aposentar nuestra atención en la mente misma, y observa la tendencia o cómo puede comenzar a desplegarse el aburrimiento, la irritación, la expectativa, lo que fuere, el sopor, ¿sí? Discierne. Ese punto de discernimiento es reconocer que eso es una expresión, como el vuelo circunstancial de un ave por el inmenso cielo que no deja rastro, simplemente lo ha transitado. Y reposa, vuelve otra vez a ese punto de lucidez. Puedes mantener tu atención en la respiración. Y lo vamos a hacer durante varios minutos, no os voy a decir cuántos, así no hay expectativas. Pero me pongo el cronómetro para que nadie sospeche que me he olvidado, que me he dormido. Así que descansad en vuestra propia lucidez, con amabilidad y con firmeza al mismo tiempo. Recordad la paramita de la generosidad, de la paciencia, de la diligencia, y ahora experimentamos la de la meditación. Allí vamos.
Muy bien, poquito a poco. Cerramos esta primera sesión. Me voy a apoyar en la lectura literal de lo que dice Matías Ricard, que una breve mención de quién es, seguramente muy conocido prácticamente por todos los que están. Matías Ricard es un extraordinario meditador, un gran maestro, nacionalidad francesa, hace más de 30 años que se ha ordenado como monje y es muy conocido desde estos últimos 15 años por su valiosa participación y muy activa en estos encuentros constantes, en estos diálogos entre el budismo y las ciencias contemporáneas. De hecho, él ha sido uno de los conejillos de cobaya, conejillos de India, que se prestó para largas sesiones de explorar a través de escáneres cuál era el comportamiento de la mente cuando se meditaba en atención plena, en compasión, en altruismo, y eso ha posibilitado pues, extraordinarios estudios y luego aportes a muchísimos ámbitos de la salud, de la educación, etc. Entonces, hay un libro que estoy leyendo desde hace tiempo, que voy y vengo con él, que es Cerebro y Meditación, creo que se llama así, Cerebro y Meditación. Sí, Cerebro y Meditación, de la editorial Kairos. Y es un diálogo entre Matías Ricard y Wolf Singer, que es también un prestigioso neurocientífico. Y con el extraordinario valor agregado también de una curiosidad en Wolfsinger y poco conocimiento, que esto no le desmerece, pero que le da ese brillo particular a las incisivas preguntas que le hace Matías Ricard con las afirmaciones de lo que es la meditación y la conciencia y la mente para el budismo. Voy a leer unas pocas líneas. Dice en ese diálogo, la idea de una conciencia cuya naturaleza fundamental sería perfectamente pura, cuando hablamos de conciencia base, ¿sí? De una conciencia mental perfectamente pura, de una naturaleza fundamental pura, no es una simple concepción ingenua de la naturaleza humana. Se funda sobre el razonamiento y la experiencia introspectiva. Si consideramos los pensamientos, las emociones, las sensaciones, así como todos los demás sucesos mentales, observamos que todos tienen un denominador común, la facultad de conocer. Según el budismo, esa facultad fundamental de conocer de la conciencia se denomina naturaleza fundamental de la mente. Esta naturaleza es, entrecomillado por lo particular del término, luminosa, en el sentido de que permite conocer el mundo al mundo exterior a través de nuestras percepciones y porque ilumina nuestro mundo interior a través de nuestras sensaciones, pensamientos, recuerdos, anticipaciones y la conciencia del momento presente. Es luminosa por oposición a un objeto inanimado que es opaco, es decir, carente de toda facultad cognitiva. Utilicemos la imagen de la luz, dice Matías Ricard en estas primeras páginas del encuentro con Wolfsinger. Si con la ayuda de una antorcha iluminamos sucesivamente un hermoso rostro sonriente, un rostro en estado de cólera, una montaña de joyas y un montón de basura, la voz no se vuelve hermosa, colérica, preciosa ni sucia por ello. Tomemos igualmente el ejemplo del espejo. La especificidad de un espejo es reflejar todo tipo de imágenes. Sin embargo, ninguna de esas imágenes pertenece al espejo. No penetra en él ni permanece en él.
Del mismo modo, la característica fundamental de la mente es permitir que todas las construcciones mentales, el amor y la cólera, la alegría y los celos, el placer y el dolor, se manifiestan sin ella alterarse. Los sucesos mentales no forman parte intrínsecamente del aspecto más fundamental de la conciencia. Solo se despliegan en el espacio de la conciencia despierta al hilo de los diferentes momentos de la conciencia. Es esta conciencia despierta fundamental la que permite su manifestación. Se puede, por tanto, calificar esta conciencia de conciencia pura o de constituyente fundamental de la mente. De algunas enseñanzas, ahora lo dejo a Mathieu, muchas gracias Mathieu. En algunas enseñanzas que hemos recibido de los extraordinarios maestros que visitan Daksang Khyentse, pues nos lo han presentado a esta misma idea como la conciencia base. Y la inercia de la distracción, ¿sí? Podríamos decir que estamos conformados por distracciones. Y la inercia de esta distracción constante de la mente es lo que se le suele llamar, en enseñanzas algo más elevadas de la meditación, la conciencia que fluye hacia el exterior. Hemos explorado alguna vez que es un rasgo evolutivo también, esa modalidad de dispersión de la mente. A veces nos es útil porque cuando nos hemos comprometido de llevar algo a casa, de comprar algo, de ir a buscar a alguien, algún compromiso personal, ese modo disperso de la mente nos lo recuerda. Estamos inmersos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, y de repente, ¡pum!, ahí aparece nuestro compromiso. Lo que también se ha comprobado es que no solo que el modo habitual de esta mente, vamos a pronunciarla con M minúscula. Tengo errores de pronunciación, por eso no distinguís cuando hablo de mente mayúscula o de mente con M minúscula. En la mente cotidiana, cuando no está resolviendo, cuando no está en sus procesos cognitivos habituales, tiende a la dispersión. Y en esa tendencia a la dispersión, en general, buscará elementos que traerán tristeza, enojo, decepción, aquello que alguna vez decíamos, la mente dispersa se casa con el descontento. Entonces, uno de los aspectos de la conciencia base es la exageración. Por decirlo en términos también casi muy domésticos, caseros, es la de la exageración. Nuestra conciencia, perdón, me corrijo, no la conciencia base, sino la conciencia que fluye hacia afuera, es una mente que tiende a la exageración, a la sobrevaloración, tanto de lo agradable como lo desagradable. Y aquí también hacemos pues el paréntesis, la aclaración, de que no se pone en tela de juicio las elecciones que debemos hacer, las que fueran, desde qué comemos en el restaurante, a dónde vamos y por qué vamos, con quién vamos, o qué hacemos en los aspectos más trascendentales de nuestra vida. Pero lo que se explora es esa tendencia a la exageración, que a veces nos lleva al deslumbre sin más o al rechazo sin más. A esa mente que exagera, podemos recordar en nuestros procesos de ira, de enojo, cómo tendemos a exagerar los aspectos más difíciles de con quién nos estamos enojados, de con quién nos estamos enojando, o por el contrario, ¿no? Cuando alguien nos cae muy bien, o ya cuando nos enamoramos, ¿no? Esas cosquillas y esas mariposas en la panza que nos acompañan un corto tiempo, pero que todo lo que hace, todo lo que dice, pues no hay alguien mejor que lo haga o lo diga. Así que la conciencia base es precisamente lo que permite ese punto, vamos a decir, de cordura, ese punto de claridad, de discernimiento. Vamos a recordar estos 3 puntos de observa, discierne y reposa, que en nuestra vida cotidiana
El observarnos es lo que nos permite esta diligencia constante en la práctica que afina la percepción sobre nuestros estados mentales, que comienza a ver que me estoy irritando o estoy por caer prisionero de uno de mis hábitos compulsivos de deseo, de deslumbre, o aquello que sabemos que nos va a llevar por algunas carreteras complejas. Entonces, ese primer punto, ¿no? De observa, discierne. Ya hay como una actitud en nuestra vida cotidiana, en ese discernimiento, es una expresión de nuestra soberanía, que ya nuestra mente no está tan impregnada de sus propias elaboraciones, sino que comienza esa suerte de espacio consciente en el que se advierte en el modo en el que estamos con eso que está sucediendo, y al mismo tiempo estamos adoptando la idea de que hay que corregir, moderar, contener y reposar. Y reposar en nuestra vida cotidiana tampoco significa inacción, no significa indefensión, sino reposar en esa sabiduría y en esa calidez y en ese punto de compasión, que no significa darle la razón a todo el mundo, sino ese punto de compasión que valora lo que es, y de sabiduría que valora lo que es auténticamente importante. Neutralizar el conflicto, si es que estamos en medio de un conflicto, pero no ir más allá. Ese es el punto de la compasión y de la sabiduría. Hacer lo necesario para ponerle límite al conflicto y no ir más allá. Alguna vez explorábamos, ya no recuerdo si era con ustedes o el martes pasado, sí, el lunes pasado también lo explorábamos, esta instrucción de Shantideva de quédate quieto como un leño, permanece inerme como un leño, que suena enseguida a no atendernos, a descuidarnos, a indefensión, sino que la idea de quédate quieto como un leño es observa, discierne y reposa, aún en medio de una acalorada discusión o de una romántica puesta de sol. Observa, discierne y reposa en ese punto de claridad que siempre estará valorando cuáles las posibilidades que se despliegan en nuestra vida y cuál es la mejor que podemos adoptar. Nos preguntan, si estos pensamientos que surgen tienen algún sentido, a mí no me lo parece, dice la pregunta, pues no hay una respuesta categórica. Decíamos esto, es una actividad constante la de nuestra mente, la de producir pensamientos. Constantemente lo está haciendo y no está ni mal ni bien, es así, es lo que hace nuestra mente habitualmente. Lo que le podemos sumar a ese reconocimiento es la habilidad de redirigirlos, de modelarlos o de independizarnos de esos pensamientos. También de independizarnos cuando vemos que son aburridos, que son intrascendentes o que son pensamientos que no harán más que complicar lo que esté sucediendo, agravar las diferencias, el enojo. También podríamos prestarle atención porque a veces algunos pensamientos, cuando son repetitivos o reiterativos, pues a lo mejor de una manera no literal nos están llamando la atención para volver a algún pasaje de nuestra vida y observarlo. Vamos a meditar otros minutillos y lo que vamos a hacer ahora en Observa, Discierne y Reposa es, vamos a estar meditando con los ojos cerrados y esto lo voy a dejar a criterio a vuestro criterio. Cuando descubráis, o más que descubrir, experimentéis, bueno, lo que sea, descubrir o experimentar, que la atención está medianamente estable. Vamos a recordar también, para no fustigarnos, de que descansar, hacer descansar a la mente en su propia capacidad de reconocer es muy trabajoso, lleva mucho tiempo. En general, nuestra mente tiende a la actividad. Y con el tiempo también hay que diferenciar lo que a veces nos parece un aspecto de claridad, es un aspecto muy sutil de sopor.
Entonces, cuando encontréis que le habéis dejado al sonido, simplemente expresarse. En el sentido de que no hay ninguna valoración de qué agradable, qué cercano o qué incómodo el sonido. El teléfono que sonaba recién, por ejemplo, el sonido es sonido. Libera el sonido, libera el movimiento, libera los pensamientos, es la no acción, la no intervención. Deja que las cosas sucedan. Y ahora es el momento ideal para experimentar eso porque no tienes nada que decidir, no hay nada que te amenace, no hay nada por lo que optar, con lo cual estamos en el momento ideal, este momento de meditar, de explorar la no acción, porque allí se encuentra la llave de la auténtica liberación. Y luego esa no acción se transforma en una manera muy activa de estar, pero a la vez impregnada con este principio de observa, discierne, reposa, ¿no? Y nos va acercando a ese punto de sabiduría. Vamos a estar meditando. Cuando veáis que la atención está medianamente estable, abrid vuestros ojos. Podéis mirar con los ojos entornados, una mirada como a 45 grados, o mantener la vista dirigida hacia el frente, pero en una o en otra opción, sin focalizar ningún objeto en particular. Es como si descansara en esto que es inasible, indiferenciable, pero que está allí, que es el espacio. Y cuando veáis que con la mirada abierta o los ojos entornados, la mente otra vez está muy entretenida con sus propias divagaciones, cerrad los ojos, llevad la atención a la respiración, la mente se irá aplacando, la lucidez se irá incrementando y cuando descubrís ese punto de claridad y lucidez, de apertura y de no acción, volvéis a abrir los ojos. Allí vamos. Otro tiempito.
En algunas tradiciones, como la Advaita, algunos grandes maestros suelen referirse a esta cualidad de la naturaleza de la mente como la que sabe. Y suelen agregar, cuando tu corazón espacioso se abre, puedes redescubrir la vasta perspectiva que casi habías olvidado. El corazón espacioso revela la mente espaciosa. Uno de los grandes maestros de la escuela Theravada, Ajahn Chah, la denominaba precisamente la que sabe. Y decía que es la naturaleza original de la mente. Esta idea, pues, atraviesa a todas las escuelas de manera total del budismo, porque obviamente provienen de las enseñanzas del Buda Sakyamuni. Luego, las escuelas del Sutrayana, las escuelas del Mahayana o las escuelas del Vajrayana tendrán sus particularidades que les distinguen en cuanto a los métodos para realizar y estabilizar esta naturaleza última de la mente, la que sabe, en palabras de Ajahn Chah. Y decía que la naturaleza original de la mente, la testigo silenciosa, la conciencia espaciosa, y sus instrucciones siempre eran muy simples, muy simples. Sé testigo de todo. Presta atención a la película que se desarrolla en tu vida en estos momentos. Observa el argumento. Puede ser una aventura, puede ser una tragedia, puede ser una historia de amor, una comedia, un culebrón, una batalla. El mundo es un escenario. Esto lo decía Shakespeare. Y a veces estamos atrapados en esa trama. Pero recuerda que también eres el público. Respira, mira a tu alrededor, sé testigo de todo, la conciencia espaciosa, la que sabe, como decía Ajahn Chah. Descansa en la conciencia espaciosa y siente la presencia del amor. Y siente la presencia del amor, la que sabe. La que sabe se convierte en testigo benevolente de todas las cosas. Tú te conviertes en esa conciencia benevolente. La libertad de la conciencia benevolente está a tu alcance. Tan solo debes practicar para recordarla y confiar en que siempre está presente. Cuando te sientas perdido, atrapada en una minúscula parte del esquema general, menoscabado o bloqueada, respira. Respira y visualízate dando un paso atrás. Con una mente espaciosa, puedes ser testigo incluso de estos bloqueos y percibirlos con benevolencia. Con conciencia benevolente puedes observar tus sentimientos, tus pensamientos y tus circunstancias. Desde la conciencia base, la que sabe, puedes observar el ajetreo de una mente interpelada o acorralada por la vida. Deja que tu corazón y tu mente se conviertan en ese espacio con el que te puedes comprometer cada mañana al despertar en residir en esa conciencia benevolente. Conecta con el espacio a tu alrededor, el espacio afuera, el gigantesco paisaje que se extiende a través del continente. Siente la inmensidad del cielo y el espacio que contiene la luna, los planetas y las galaxias. Encuentra allí una similitud con la apertura espaciosa de la mente, que así como el espacio físico, insondable, infinito, aloja planetas, galaxias, el espacio infinito de nuestra mente, pues todo lo cobija y acaba siendo, por lo tanto, más grande que cualquier conflicto. Sé testigo, como la que sabe de todo y deja que la conciencia benevolente lo acoja todo. El aburrimiento, la emoción, el temor, la confianza, el placer, el dolor, el nacimiento y la muerte.
Un maestro contemporáneo de meditación, como Jack Confield, dice: la naturaleza de la conciencia es la inmensidad. Si la observas directamente, descubres que la mente es transparente, inmensa, que no tiene límites, que tu corazón es tan ancho como el mundo. Cuando te abres a esta inmensidad, dejas que las olas de la vida aparezcan y pasen. En silencio, verás cómo el misterio genera vida, pensamientos, sentimientos y sensaciones. Las olas del mundo se alzan y descienden, se expanden y se contraen. El corazón late, el líquido cefalorraquídeo pulsa. Se producen cambios en los ritmos de las fases lunares, las estaciones y los ciclos del cuerpo de una mujer en las galaxias que giran, y también hay cambios en la bolsa. Empieza a notar los cambios que se producen entre las olas, los intervalos en la respiración entre los pensamientos. Al principio te parecerán efímeros, pero poco a poco aprenderás a descansar en esas pausas. A medida que las olas ascienden y descienden, tú mismo te conviertes en la conciencia silenciosa y benevolente. Este silencio no es ensimismamiento, indiferencia o castigo. No es la ausencia de pensamientos, es inmenso y refrescante, un delicado silencio del que puedes aprender, donde puedes escuchar y mirar en lo más profundo de él. Lo vamos a dejar aquí. Y antes os voy a hacer también algunas sugerencias o compartir algunos títulos de algunas otras voces, en este caso voces contemporáneas, que hablan de la meditación. Entendiendo siempre muy bien que las voces contemporáneas y las que vienen de la ciencia describen los procesos mentales, que es una información que muchos valoramos, pero que al mismo tiempo somos conscientes que la descripción de los procesos mentales no son la experiencia. Es una información que valoramos, yo la valoro mucho, pero al mismo tiempo sabemos que la descripción, como el conocer los ingredientes que llevan una receta y describir los procesos de cocción, no son el sabor, no es la experiencia de saborear el plato. Pero a mí me resultan muy interesantes, ¿sí? Entonces os comparto esta idea de este libro del que estaba releyendo hoy, de Cerebro y Meditación, de Editorial Kairos, diálogo entre el budismo y las neurociencias. Nazaret Castellano, que varios de vosotros estáis familiarizados con ella porque la conocéis o me habéis escuchado varias veces hablar de ella. De hecho, la he invitado y aceptado a participar también con una videoconferencia en el retiro que voy a llevar en Daxancayo del 12 al 16 de marzo, el retiro de Chenrezig. No hay mejor mes para practicar un retiro en compasión que desde el comienzo del Sagadawa, el mes en el que se conmemora el nacimiento, el nirvana y el paranirvana del Buda, en Daxancayo. Está toda la información en la página web de Daxancayo. Y el viernes 14 por la tarde nos va a dar una charla y oportunidad de repreguntar sobre la neurociencia de la meditación y de la empatía, de la compasión. El sábado la Madrubio dará la iniciación y de Chenrezig, refugio, y encuentro en estos elementos, y todos los días estaré dando yo enseñanzas y prácticas de meditación, esto que me interesa a mí tanto, que es escuchar el diálogo que mantienen desde hace tanto tiempo, y no muy conocido por todos, y a veces, paradójicamente, menos conocido en los ámbitos más cercanos que frecuentamos, del diálogo constante que mantiene el budismo con el siglo XXI. Nazaret Castellano, El espejo de la mente, es otro libro de una lectura muy ágil y muy interesante. Los beneficios de la meditación es un diálogo entre Daniel Goleman y Richard Davidson, también muy sustancioso, en el que hacen una descripción desde el comienzo, haciendo conciliar estos dos aspectos, como el Buda ofrecía también.
calmar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento y la extinción del sufrimiento. Entonces hay dos recorridos que nacen desde el budismo. El alivio del sufrimiento, que es lo que lo reconozcamos o no, es a lo que todos anhelamos en un momento. Y luego están las aspiraciones mayores, como la extinción última del sufrimiento. Pero eso implica un trabajo denodado y constante. Y lo que a veces muchos demandamos en un primer acercamiento, en la práctica de la meditación y del conocimiento, es aliviar nuestro sufrimiento. Y ese es el recorrido amplio, en palabras de Richard Davidson y Daniel Goleman. Las ciencias contemporáneas, mindfulness, MBSR, Jon Kabat-Zinn, la reducción del estrés, y lo que tantos de nuestros maestros también preconizan, nos alientan a aliviar nuestro sufrimiento. Porque la extinción del sufrimiento, la propuesta mayor del Buda, pues implica una práctica constante y muy profunda. Y ese es el recorrido profundo, tanto desde la meditación como desde el conocimiento. En el Dharma no se concibe la meditación sin el estudio. Entonces, pues aquí os dejo estos títulos. Y ahora estoy recordando otro que es a Kindle Boy, que es uno de los encuentros de Madan Life entre su santidad el Dalai Lama y a ver si lo encuentro rápido. Ay, que recién lo tenía esta tarde, lo estuve viendo. Aquí está. El poder curativo de la meditación. El poder curativo de la meditación, que es también, bueno, el título es ligeramente comercial. Bien. Es el encuentro del año 2013 entre su santidad el Dalai Lama en Dharamsala. Está también su santidad Yalwa Karmapa. Yo creo que en él también estuvo Rinpo Tulku Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Songye Rinpoche, maestros que conozco y muchos de ustedes también. Y están Ajahn Amaro, ya que hablamos de Ajahn, en la tradición Theravada es como nuestro sinónimo de gran maestro de Lama. En este caso estaba Ajahn Amaro, por invitación del Dalai Lama para incorporar las voces de las escuelas Theravada. Jon Kabat-Zinn, Richard Davidson, Alan Wallace, Matthieu Ricard, y el tema fundamental es la práctica de la meditación, de lo que se dicen desde las ciencias contemplativas y desde las ciencias contemporáneas. Editorial Kairos, los beneficios, el poder curativo de la meditación. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer la dedicación de méritos. Ok, Lourdes y todos los amigos que nos están viendo por Facebook, María Luisa y demás, y a nuestras queridas amigas y amigos que nos habéis acompañado por Zoom. Por esta actividad benéfica puedo obtener la omnisciencia y tras haber vencido a mis enemigos, que son mis negatividades, puedo liberar a los seres sacudidos a voluntad por las olas del nacimiento, la enfermedad y la muerte del océano del devenir. Puedan los afectos del precioso espíritu del despertar que aún no han nacido, nacer entre nosotros, y puedan aquellos que han nacido sin deteriorarse presentarse cada vez más y más. Senan digitan jesi pañeton en pedran bayene que gana chiva la trupa y si peiso le reward show. Muy bien, see you soon. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Muchas gracias a todas, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. A tomar la sopita. Adiós.